Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Esta es la Radio Emanuel. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios aquí en la Iglesia Adventista Hollywood Hispana, aquí en Los Ángeles, California. Bienvenido, pues me da mucho gusto presentar el servicio de culto divino en esta mañana, este día de reposo. Que Dios les bendiga y a continuación el mensaje de la palabra del Señor. Bendiciones. Firmes de adelante, huestes de la fe. Hoy es una fecha muy especial dentro de la historia adventista. Hermano, usted movió la cabeza, yo sé que usted sabe. 22 de octubre, hace 167 años, nuestros pioneros, una parte de ellos, estuvieron esperando a Cristo que viniera por segunda vez. Según lo que habían estudiado, según las profecías, ellos recibieron la dirección del Espíritu hacia la comprensión de las profecías y llegaron a entender 1844 Cristo venía. Se equivocaron del evento. Se cumplió así la profecía más larga de la Biblia, como lo es la profecía de los 2300 días de tardes y mañanas, y el santuario sería purificado. Y Cristo no vino, pero estaba pasando de un ministerio a otro ministerio, que es el ministerio de la intercesión y del inicio del juicio investigador. Una iglesia que vive en un periodo de juicio, un periodo de preparación, por así decirlo, para la venida de Cristo. Es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones y reinos, diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y toda la fuente de las aguas. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que esperamos y seguimos predicando, porque su venida está pronta. Y seguimos nosotros predicando porque Cristo viene pronto en las nubes de los cielos. Y no dejemos de prepararnos, no nos cansemos de prepararnos. No seamos como aquel abuelito que dijo: desde mi niñez he estado esperando 87 años. Ya no creo en su venida. Oh, mi amado hermano, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y nosotros vemos todo el cumplimiento profético por derredor. Somos testigos de estas cosas. Ahora que vivimos en el tiempo del fin, otros quisieron ver estas cosas que nosotros estamos viendo ahora. Y lo vieron de lejos. Pero nosotros lo vemos ahora, día a día, por doquier. Preparémonos porque Cristo está por venir. En el antiguo, volviendo al tema de esta mañana, no es ese mi tema, simplemente quería hacer alusión porque ya en otra oportunidad hemos predicado acerca de el Gran Chasco 1844. Hay mucho que predicar sobre ello, pero en nuestro schedule tenemos que en esta hora vamos a predicar. Primero es lo primero, ¿sí? Primero es lo primero. Así se titula el tema de esta mañana. Si me pudiera dar un poquito, hermano, de ganancia, no sé, para que no les pueda ofender, no voy a gritar tanto, pero si me puede dar un poquito de ganancia a nuestro micrófono. Gracias. Filipenses capítulo 4 nos presenta una iglesia que es establecida por el apóstol Pablo, y que Pablo está siempre en su preocupación. Las iglesias que estaba Macedonia, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipos, la iglesia de Éfeso y otras iglesias que estaban allí en esos viajes de Pablo. Y Pablo dice aquí en Filipenses capítulo 4, hablando de los filipenses propiamente,
En el versículo 10 en adelante, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin haya reflorecido vuestro cuidado. Perdón, sí. Así es. Versículo 10. Estabais solícitos por mí, pero os faltaba la oportunidad. Sigan la lectura, hermanos. Si usted trajo Biblia, abra su Biblia, céntrese en el estudio de la palabra y entremos en la atmósfera. No lo digo porque tenga necesidad, pues aprendí a contentarme con cualquier situación, dice el apóstol. Sé vivir en pobreza y en abundancia. En todo estoy enseñado, para hartura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Sin embargo, bien hicisteis en participar en mi tribulación. La iglesia, el apóstol está haciendo alusión a la iglesia que se ha identificado con la necesidad del apóstol. Y no porque él haya hecho presentar su necesidad como rogativa de porque él ha sido su apóstol, es decir, el que ha fundado esa iglesia, se quiere valer de la necesidad. Dice que él sabe vivir con lo que tiene, con lo poco o con lo mucho. Sabéis, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, seguimos leyendo, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó sus dádivas, sino solamente ¿quiénes? Solo vosotros. Estaba aludiendo a la iglesia de Filipos. De paso, hermanos, iglesias hay de todo tipo de iglesias, es decir, hermandades. Háblese de iglesia y hermandad. Algunas iglesias son muy dadivosas, como esta iglesia, que se identifica con las causas y las necesidades de las personas. Yo lo he podido percibir, soy pastor de hace 1 año y medio de esta iglesia y he podido darme cuenta cómo la iglesia se identifica con las causas de los que sufren, de los que tienen necesidad. Y algo que no estaba en mi sermón, pero lo voy a decir, yo voy a decir lo siguiente. Nos hemos podido dar cuenta, bueno, por los informes reales que nos envía de la conferencia, que esta iglesia ha introducido más diezmos este año que el año anterior. Y qué cosa más rara podrá decir usted, ¿cómo es posible? Estamos poquitos aquí. 4.4% de incremento en los diezmos a estas alturas en relación del año pasado. Y no lo digo porque el pastor García ha hecho, no. Gloria sea su nombre, que Él es el que da trabajo. Él es el que le da fuerzas, energías y salud a usted para que haga efectivo el trabajo y pueda poner en las arcas del Señor lo que es del Señor. Por eso lo digo. Y entonces Pablo alaba a la iglesia de Tesalónica, hablando precisamente de su fidelidad, de su contribución, de su identificación con las causas. Porque aún a Tesalónica me enviasteis lo necesario una y otra vez. No es que yo busque dádivas, recuerde el apóstol, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Sin embargo, todo lo recibí y tengo abundancia. Estoy lleno, dice Pablo. Lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, fragante aroma, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y entonces Pablo, recuerda esta frase que fue una de las primeras frases que yo me aprendí cuando estaba entrando en la fila del Señor. Me encantó que yo lo pude escribir en una Biblia, en mi Biblia,
que tenía en aquel entonces que me había regalado mi padre. La pude escribir allí. Mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Y termina, bueno, no cierra, pero cierra esta porción con una doxología. A nuestro Dios y Padre sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Dios es el que suple, Dios es el que da, Dios es el que provee. Él provisiona a su pueblo, a sus hijos, y no los deja vacíos, no nos vuelve vacíos. Él es el que provee, porque Él tiene el conocimiento de nuestras necesidades. Pero hermanos, a veces vivimos nosotros en un mundo dominado por el egoísmo, donde la gente solamente piensa para sí, en un mundo donde cada quien libra, dicen en mi tierra, librando su cacaste. El cacaste es una carga, ¿verdad? Es como un bulto. Cada quien libra su bulto. Vivimos en ese mundo. Pero hermanos, Dios nos ha enseñado por medio de su palabra que no es vivir una vida egoísta lo que es ser feliz en este mundo. Un mundo desigual. ¿Vivimos en un mundo desigual? ¿Qué piensan ustedes? ¿Están pensando algunos de? Creo que se me están durmiendo. Hermanos, vivimos en un mundo desigual. Pero usted y yo no vamos a arreglar eso. No lo vamos a arreglar yéndonos a parar ahí en el ¿cómo se llama? En el Wall Street. No vamos a ir a arreglarlo parándolos allí en el City Hall ahí para pronunciarnos en contra que los 99 somos más y que solo el 1% está ganando, llenando sus arcas. ¿Ustedes entienden eso? Nuestros países, donde quiera que vayamos, en los Medio Oriente, allá donde hay petróleo, hay injusticia. Los pocos tienen más o menos, digo al revés, los pocos tienen más. Pero eso no va a arreglar la situación, el que usted salga a las calles. Bien dice el libro de Santiago. ¿Qué dice Santiago? Aullad ricos por las miserias que os vendrán. ¿Lo han leído ustedes? Vuestro oro se ha podrido, ¿qué? De orín, se le llama así al moho, de polilla. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y el clamor del jornal ha subido, ¿en dónde? En los oídos de nuestro Señor. Pero viene el día en el cual el Señor ha de juzgar a aquellos que hicieron las cosas al revés, que no dieron para poder suplir las necesidades de otros. Note lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Y hay quienes reparten y les es añadido más. El hombre más rico de este mundo, tiene más de 70,000 millones. No sé, eso fue, parece que lo que yo leí en la no leí la revista, pero escuché el informe de la revista Forbes. Esa revista, pues ahí da donde miden a todos los ingresos, ¿verdad?, en el mundo y las empresas. 70,000 millones. Le pasó al otro rico que estaba, Bill Gates. Y le preguntaron cuál es su obra de beneficencia, porque no le encuentran la obra de beneficencia. Y adivine qué contestó, hermano Cornejo. Dijo, no, yo el bien que hago, dijo, es darle trabajo a todos esos millones que trabajan en mis empresas. Hay quienes viven para sí, pero llegará un día en que pues tendrán que sufrir también la pérdida. Ahora, vivimos en un mundo de injusticias, en un mundo desigual.
que usted y yo no lo vamos a arreglar, pero viene un día el que arregla todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Y algunos, como Carlos Marx, dijeron un día, bueno, es que la religión es el opio de los pueblos porque adormece la mente y les ayuda a vivir en conformismo con lo que tienen, lo que dice el apóstol Pablo. Y yo le digo, mire, una cosa si bien es cierta. Mucha gente vive protestando, y de paso el protestante, ¿verdad?, no vive feliz, porque vive siempre remoliéndose, protestando y viendo negativismo, viviendo negativismos, viendo negativismo en todas las cosas, viendo defectos en lo uno, viendo defectos en lo otro. Y entonces la religión, dijo, adormece la mente, es el opio de los pueblos, porque no hace ver la realidad que está viviendo el ser humano. Y yo quiero decirles, amados hermanos, que la realidad, el ser humano la vive cuando encuentra a Cristo Jesús, cuando encuentra en la palabra a Jesucristo, cuando encuentra la vida, la verdadera vida en Cristo Jesús. Y es rico no en la ganancia de este mundo, sino es rico porque Cristo sabe de qué cosas tiene necesidad y Dios nos lleva como Él sabe que nosotros podemos vivir. Pablo dijo, he aprendido a vivir en pobreza y en abundancia. Y eso es ser feliz. Ahora vivimos en un mundo de injusticias, en un mundo desigual. Y la pregunta es, ¿vale la pena seguir siendo generosos, devolviendo los diezmos y las ofrendas en un tiempo donde hay crisis? ¿Vale la pena seguirle la palabra a Dios y hacer de una vida, como le dijo una esposa a un hijo, no, bueno, le dijo la esposa de un hermano a su hijo? La esposa era inconversa. El hijo iba acompañando al papá a la iglesia y la esposa le dijo, mira, ¿no has descubierto a tu papá que allá va a dejar el dinero a la iglesia? Yo ya le encontré un rollo de sobres. ¿Y sabes cuánto suma? En un año ha dado más de $1,000 a esa iglesia. Y entonces el muchacho se quedó pensando en un momento y le dijo, entonces quiere decir que si ha dado $1,000, Dios le ha dado $10,000 a mi papá. El muchacho estaba convertido. Y es así, hermanos queridos. De lo recibido de su mano damos, y Él nos da abundantemente. Él lo ha prometido. Es entonces sabio que sigamos dando generosamente. Es nuestro privilegio dar a nuestro Dios de lo recibido de su mano. Es un privilegio pertenecer a la iglesia de Jesucristo, hermanos. Es un privilegio estar en el pueblo de Dios. No es una pesada carga que tú tengas que devolver tus diezmos, tus ofrendas. No es una carga que tú puedas darle a la obra de Dios. Los hijos de Dios viven en este tiempo y deben de aprender a vivir por fe. Cuando el Hijo de Dios vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en sus hijos? Necesitamos aprender a vivir por fe. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11. Verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Así que un asunto de devolver los diezmos y las ofrendas al Señor es un asunto de fe. Él es el que recompensa a cada uno. Y así que, hermanos, en este tiempo, aunque la gente pueda pensar
de que una persona deposita sus diezmos, sus ofrendas en el alfolí, está disminuyendo, quiero decirte, hermano querido, que Dios está agregando, incrementando en tu vida bendiciones hasta que sobreabunden. Y hermanos, seríamos insensatos nosotros de no probar a Dios en esto. La única parte en la Biblia que usted encuentra que debemos de probarlo: probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Un día le pregunté a un hermano querido, bueno, él me invitó a comer después de la predicación, teníamos 10 iglesias, y me invitó a, mire, me dijo, casi que usted pues de aquí se va. Sí, era una iglesia de campo, era una iglesia rural, pero era un hermano que había pagado la iglesia. Es decir, él había construido esa iglesia, había dado el terreno y había dado la iglesia. Y entonces tenía una tienda en una esquina, y el sábado pues estaba cerrada esa tienda. Yo nunca había ido domingo por allí. Me dijo: pastor, ya estando en la mesa, sentado con él, su familia, la tienda cerrada, me gustaría que usted se viniera un domingo, me dice, y se pueda dar cuenta cómo la gente pacientemente espera que le atendamos, habiendo otras tiendas en el pueblo. Le dije: hermano, el Señor lo bendice a usted. Me dijo: pastor, me quedo asustado, me bendice mucho más de lo que yo merezco. Hermano, yo lo pude ver, una tienda muy surtida. En un pueblo habían más tiendas, pero era el que vendía más el domingo. La gente esperaba. Un domingo, por algo él no abrió, tuvo una emergencia, no abrió. Y sabe que al siguiente domingo había más gente. Y bueno, ¿y qué ha pasado? Le dijo: no, es que vimos que su tienda estaba cerrada, entonces mejor no compramos y decimos venir hasta ahora. Me asusto de las bendiciones de Dios. Pero sabe que un día este hermano, el diablo quiso hacerle daño. Transportó a unas personas porque él hacía favores. Se llevó a un enfermo al hospital, y cuando venía del hospital, no sé quiénes conocen los naranjos. Hay un hermano que conocen los naranjos. Hay unas curvas, hay unas voladeros y unas... En una de esas salidas de una curva hubo una piedra y le pegó en la transmisión al auto que venían, al jeep. Y entonces el carro se fue de lado. Venían 6, 4 murieron, otro quedó inválido, y el hermano, aunque estuvo en el hospital un par de meses, salió completamente adelante con su salud. Hermanos queridos, primero es lo primero. Él me decía: pastor, yo lo primero que pongo es el diezmo y lo aparto para mi Señor. Y me dijo: ¿cuánto gana usted, pastor? ¿Quiere que le diga? Yo gano $600. Eso es lo que gana un pastor allá. Yo le puedo pagar más. Quédese en nuestra iglesia. Le dije: hermano, no obra así la iglesia. Y yo le hice entender al hermano: mire, yo soy como un pastel que me parten en 10, le digo. Y tengo que llegar a una iglesia cada cierto tiempo, y esa es la forma como la administración. Dijo: bueno, sí, ya entendí. Tiene razón, pastor. Pero ¿por qué me dice usted que me puede pagar? Ya no me había hecho reflexionar a mí.
él mandaba $2,000, generalmente de diezmo semanal. $2,000 de diezmo semanal. ¿Cuánto es eso, hermano? Si son 4 semanas, ¿cuánto es al mes? 8,000. ¿Cuánto le daba el Señor? Acabo de comprar una hacienda, me dijo. No era pretensión. Lo hago para hacer trabajar a la gente. Qué lindo, ¿verdad? Cuando Dios entra en el corazón, hermanos, el corazón no es egoísta. Si alguien conoce del hermano McNeilos, ¿quién ha oído de McNeilos? A ver, allá, 50 iglesias, 12 colegios construidos solamente en El Salvador, 100 iglesias construidas en México, 50 iglesias construidas en Guatemala, en Venezuela, en el África. Y Dios le iba dando. Ese hombre no llegaba en carro, hermano, llegaba en avión, en jet privado. Es uno de los 5 banqueros de acá de los Estados Unidos, el hermano McNeilos. Pero que había aprendido a dar de la mano que le había dado. Hermanos, esta obra es de Dios. Dios hizo al hombre. Dios es el que sostiene al hombre. Vivimos por la misericordia de Dios. Y si Dios nos da, también nosotros tenemos que aprender de Él a ser dadivosos. Él es nuestro sustituto en la muerte, porque envió a su Hijo en semejanza de carne para que nosotros gustásemos de la vida eterna. Dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Él es nuestro mayor don reflejado a los hombres en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vivimos por Él. Y la clave de la fe es conocer a la persona. Si usted conoce a Dios, si usted sabe cómo obra Dios, hermano, usted va a confiar en Él. Por eso debemos de aprender a conocer a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Empero esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando usted tiene una relación personal con Él, con su Señor, usted ha aprendido a conocer cómo Él obra. Había uno que no conocía a Dios cómo obraba, llamado Jacob. Prediqué de Jacob en el segundo encuentro que tuvo con el Señor. Vamos a hablar del primer encuentro que tuvo con el Señor. En el primer encuentro Jacob no conocía a su Señor. Lo conocía porque procedía de la nación judía, lo había aprendido a repetir: Shema Israel, Adonai Elohnu, Adonai Echad. Jehová uno es. Él había aprendido eso. Pero era un impostor, por cuanto con su madre planearon quitarle la primogenitura, la bendición a su hermano Esaú. Y después de haberse encontrado con esa situación, decidió huir. Y se fue a huir. Y quiso huir de la presencia de su hermano, porque su hermano lo buscaba para matarlo. Qué tremenda situación, hermanos, cuando uno vive en la aflicción de la persecución. Nos persigue la muerte. Quizás ninguno de nosotros ha estado en persecución de muerte, pero algunos han tenido alguna persecución de alguna deuda que les trae hasta pensar en la muerte. ¿Sí o no? Por eso es que a veces hay personas que toman la decisión de quitarse la vida por una deuda. Pero ese no es el camino que debe de tomar una persona, mucho menos un cristiano, un creyente. El camino que debe de tomar todo cristiano es buscar a Dios, de la presencia de Dios, y beber de Él constantemente. Jacob venía huyendo. Génesis capítulo 28. Salió Jacob de Beerseba, versículo 10, y se fue a Harán. Llegó a cierto lugar
y durmió allí, puso una piedra por cabecera y se acostó y tuvo un sueño. Vio una escalera apoyada en tierra y su cabeza tocaba el cielo. Estaba hablando de la escalera. Y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y vio al Señor en lo alto de ella, que le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, ¿y a quién? Y a tus descendientes. Usted debe de pensar que aquí hay un hombre que viene huyendo, que no es buenito, ha mentido. Se da cuenta que es un Jacob que todavía no está más que afligido, huyendo de la presencia de alguien, pero que no tiene nada, no tiene posesiones, está ahí recostado, su cabeza en una piedra, pero había recibido ya una bendición. Y entonces el Señor se le revela en ese sueño y le dice: a ti te daré bendición, descendencia, abundancia de bienes. ¿Me siguen, hermanos, en la lectura? Por favor. Te extenderás al este y al oeste, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tus descendientes. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas. Aleluya, gloria sea al nombre de Dios. Y te volveré a esta tierra, no te dejaré sin haber cumplido lo que te he dicho. A los que reciben al Señor, ¿no es cierto que recibimos la bendición? Eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento, cuando recibimos al Señor. Pero Jacob estaba allí como un fugitivo, como un engañador, un suplantador. Y sin embargo Dios le da una promesa de bendición. Y cuando Jacob despertó del sueño, dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora hago una analogía, hermanos queridos. Jacob dijo: esta es casa de Dios, es habitación de Dios, aquí ángeles descienden en la puerta para ir al cielo. Hermano, ¿no es esta la casa de Dios? Estamos aquí ante la presencia de Dios. ¿Es este el lugar donde venimos a bendecir el nombre de nuestro Dios? Aquí estamos para la honra y la gloria de su nombre. Jacob dijo: cuán venerable. El Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Dios está aquí. Tuve miedo y dijo: cuán venerable es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob se levantó temprano esa mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Y llamó a ese lugar Betel, que es casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad. Y Jacob hizo un voto. Noten, Jacob hizo un voto y dijo: si Dios va conmigo y me guía o me guarda en este viaje, y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Tomó una decisión, hizo un voto. Tenía que haber una conversión en el corazón, aunque Jacob de ahí en adelante siguió pecando. Tuvo otras fallas, tuvo otros desvíos, pero Dios quiere que nosotros reconozcamos el señorío de Él sobre nosotros.
Y Jacob hizo un voto: si Dios va conmigo y me guarda en este viaje y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz en casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des, sin falta el diezmo lo apartaré para ti. ¿Y cuánto había recibido Jacob? ¿Cuánto había recibido, hermanos? ¿Cuánto había recibido ahí arriba? No había recibido nada todavía. Pero él dijo: de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Cierro mi Biblia. Y hermanos, comparto una cita con ustedes. Nuestro pueblo no debe de esperar más llamamientos a la dadivosidad, sino que ha de emprender la obra y convertir en posibilidades aquello que parezca ser imposible. Ningún edificio, ninguna obra es más difícil de construir como la obra que se tiene que construir en el corazón del ser humano. Y esa obra que Dios quiere hacer en el corazón humano es una obra de cambio, de conducta, de la confianza propia en la confianza en el poder y la mano de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice la sierva de Dios que cada uno se pregunte: ¿no me ha confiado el Señor recursos para el adelantamiento de su causa? Seamos honrados con el Señor. Todas las bendiciones de las que disfrutamos proceden de Él. Aleluya. Y si Él nos ha confiado recursos financieros a fin de que contribuyamos a llevar a cabo su obra, ¿nos echaremos para atrás? Diremos: no, Señor, esto no complace a mis hijos, y por lo tanto me aventuraré a desobedecer a Dios y enterraré tus talentos. No debe de haber demora en la fidelidad y entrega de nuestras dádivas a nuestro Dios. La causa de Dios exige vuestra ayuda. Os pedimos como mayordomos del Señor que hagáis circular vuestros recursos a fin de proporcionar las facilidades por medio de las que muchas personas tendrán la oportunidad de aprender qué es la verdad. Hermanos, yo dije hace un momento que para la honra y la gloria de Dios, este año 4.4% subieron más los diezmos de esta iglesia. Pero qué lindo sería, hermanos, que cada corazón que está presente, cada uno de los que estamos aquí, hiciéramos pacto con el Señor, no por el interés de recibir, no porque yo pueda ser visto en los libros de la iglesia, sino porque nosotros hemos aprendido a ver a nuestro Dios y a confiar en Él, y hemos reconocido que Él es nuestro Dios. Que aunque no tengamos ahora, podamos decir: Señor, yo he aprendido a vivir con lo que tengo, si en abundancia o en necesidad, pero de lo recibido de tu mano te devuelvo. No veo primero lo que recibo para dar, sino que pongo con la fe puesta en mi Señor. Probadme ahora en esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos en esta hora reconocen que Dios ha bendecido sus vidas? ¿Cuántos reconocen eso en esta mañana? Dios te ha bendecido. Dios me ha bendecido. Dios nos ha bendecido. El hecho de estar con vida y tener salud es bendición. El hecho de tener a nuestros hijos es bendición. Pregunto en esta hora: ¿hay alguien que quiere ratificar el pacto con nuestro Dios colocándose de pie? Quiero orar por usted.
ratificando el pacto que ha hecho con su Dios, para que nosotros podamos continuar como hizo el pacto Jacob con su Dios. Jacob hizo un pacto con Dios y le dijo: Señor, de todo lo que me bendigas de aquí en adelante, el diezmo apartaré y devolveré el diezmo a la casa del Señor. Es tu decisión en esta mañana. Bien haces. Bien hacemos en ponernos en pacto con nuestro Dios. Porque, hermanos, llega el tiempo y estamos llegando al momento cuando cada hijo de Dios debe de aprender a vivir por fe. No te desampara el que guarda a Israel. Dios no te desamparará. Dios te sostendrá con la diestra de su justicia. No bloqueemos los canales de bendición de Dios. No bloqueemos los canales de bendición, los canales por los cuales Dios quiere bendecirnos. No les pongamos obstáculos, obstrucciones. Dejemos que fluyan las bendiciones de Dios a nuestros hogares. Padre, en esta hora pedimos tu bendición para este pueblo, para tu iglesia, para aquellos que no tienen trabajo, Señor, para aquellos que tienen necesidad, para los que no han estado en fidelidad también, Señor. Suplicamos que ahora sea un pacto como el hecho contigo por medio de Jacob, que aun cuando había venido de una infidelidad, de un engaño, su corazón estaba cargado de malicia y de pecado. Tú lo buscaste para decirle que le ibas a bendecir, Señor. Y Jacob no es más que nosotros, porque todos somos iguales delante de tus ojos. Y Padre, en esta hora oramos pidiéndote que por favor añadas tu bendición con los que hacen pacto contigo en esta hora. Al venir de pie, Señor, ellos están diciéndote que tú eres su Dios, que anhelan, desean ser fieles y estar a cuentas contigo. Bendíceles, bendice los hogares, bendice las familias, bendice a los que están individualmente en esta iglesia. Te los ponemos en tus manos de amor, Señor, pidiéndote estos favores en el nombre de Jesús. Amén.